Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Soy Responsable. Los hemos extrañado. Recuerden que tienen que visitarnos en nuestra página de Facebook Soy Responsable y en nuestra página soyresponsable.website. Hoy tenemos con nosotros, como siempre, un gran invitado. Un chico muy joven, un emprendedor, pero que maneja una empresa ya con una gran trayectoria. Vamos a ver su video para que conozcan de quién vamos a hablar hoy. En AWT nos preocupamos por la calidad. Cuidamos el medio ambiente, pues lo nuestro es la ciencia del agua. Bien, aquí está con nosotros Juan José Torres. Bienvenido, Juan José, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí conversando contigo y con tu audiencia. Bien, bueno, como tú sabes, aquí en Soy Responsable, nosotros queremos compartir con toda nuestra audiencia todo lo que hacen las empresas por la sostenibilidad. Así es que vamos a empezar con un poco de preguntas. Primero quiero que nos cuentes qué es AWT, un poquito de su historia. Claro, Lili. AWT significa Andean Water Treatment. Es una empresa que fue fundada en 1972 por mi padre, Guido Torres. Él trajo desde Estados Unidos las primeras tecnologías en cuanto a tratamiento de aguas, pues él vivió y trabajó allá en Estados Unidos en empresas que se dedicaban a esto. Él vio que acá en Ecuador había una necesidad muy urgente de tratar las aguas que se utilizaban en los procesos industriales, básicamente en calderas. A raíz de eso, la empresa fue creciendo ya con otro tipo de líneas, equipos para tratamiento de aguas, ablandadores, filtros, cosas que en esa época eran novedosas y que ahora son parte del día a día de las industrias. Y poco a poco fuimos nosotros integrándonos a la empresa, los hermanos, mis dos hermanos, yo, y AWT creció, empezó a crecer viendo otras líneas de acción. Principalmente la línea que vimos que era importante desarrollarla era la de la potabilización de agua. Habían muchas comunidades acá en el Ecuador que carecían de agua potable, así que hicimos muchos contactos con municipios, con comunidades y empezamos a llevar agua potable desde hace mucho tiempo a los lugares donde había escasez de este bien tan preciado que es el agua. Fuimos los que resolvimos, por ejemplo, el problema del arsénico en Tumbaco. Recordarás que hace algún tiempo había esa necesidad de eliminar el arsénico en Tumbaco. Entonces nosotros fuimos los pioneros en esa tecnología acá en Ecuador. Y luego ya vino la parte ambiental. Como anécdota chistosa, mi padre tenía un catálogo de diseño de plantas de tratamiento que le habían regalado en Estados Unidos, cuando eran cosas muy sencillas, ¿no? Ahora hay cosas más avanzadas, más tecnológicas, y esa fue nuestra guía para empezar a desarrollar las plantas de tratamiento de aguas servidas que se utilizaban antes en campamentos petroleros, en mineras, y fue así como fuimos creciendo, luego ya desarrollando plantas grandes con una tecnología muy avanzada para el tratamiento de aguas residuales industriales, por ejemplo, donde ya tienes cargas contaminantes más grandes. Y fue así como ingresamos a ese mundo tan lindo que es el de la remediación ambiental, el descargar agua dentro de los cumplimientos de las normativas, incluso el llegar a recircular agua para riego, por ejemplo. Y apoyamos a muchas empresas ecuatorianas en ese sentido. Hemos trabajado con grandes empresas del país, las más importantes del Ecuador, desarrollando este tipo de proyectos para mejorar el medio ambiente y la calidad del agua. Juanjo, me encanta lo que tú nos cuentas. Nosotros siempre estamos promoviendo a nuestros teleaudiencia que se fije en las empresas con las que están trabajando. Y con esto de la economía circular, evidentemente, uno dice, bueno, entonces tú eres una empresa que hace plantas de tratamiento. ¿Cómo se te aplica para ti esto de economía circular? Bueno, es muy importante la economía circular, aplicarla a estos proyectos de agua, porque cuando nosotros diseñamos una planta de tratamiento, no solo tenemos que pensar en que esa planta tiene que orientarse a descargar un agua que cumpla las normativas. Esa es una parte que sí es la fundamental. Pero todo proceso de tratamiento, especialmente cuando es un proceso biológico, genera un subproducto que es un lodo. ¿Ya? Un lodo que muchas empresas no saben cómo manejarlo y no saben qué hacer con él. Y se vuelve un problema. Se vuelve un problema porque hemos visto empresas que, por ejemplo, tienen almacenado su lodo en grandes tanques plásticos y destinan un área para seguir almacenando hasta ver qué se les ocurre hacer con eso o contratar un gestor ambiental para que les retire ese lodo.
sin poder tener la certeza de cuál es el destino final de ese lodo. Pero en realidad hay muchas formas de darle uso a ese lodo, haciendo compostaje, haciendo abono, y en eso estamos enfocados, no solo a solucionar el tema del agua, sino cerrar el círculo con el manejo de lodo, generando abono, para que incluso poblaciones aledañas a las plantas de tratamiento que hemos creado puedan retirar ese lodo y usarlas en sus sembríos, en sus campos. Es un lodo que tiene una gran calidad en cuanto a nutrientes. Entonces es algo en lo que nosotros estamos muy orientados también. Eso es algo muy interesante porque claro, cuando nosotros les hablamos a las personas que nos siguen en las redes, les decimos que siempre puede generarse un nuevo negocio, una nueva oportunidad. Hacer el tema de responsabilidad social siempre tiene que ser un hecho de que sea sostenible también económicamente. Quiere decir que mientras hay empresas que tienen almacenado este lodo, podrían estar perdiendo la posibilidad de generar ingresos y de abrir un nuevo giro de negocio. Por supuesto, así es. Incluso hay empresas que pueden decidir donar este lodo. Sí, por favor, que donen este lodo en nuestras juntas parroquiales. Sí, por supuesto, claro. En las juntas parroquiales sería muy interesante que este lodo que se genera pueda ser utilizado por los campesinos, por la gente que está a cargo del tema agrícola, ¿no? Entonces es muy interesante el tema. Pero con José, yo me imagino que quienes están viendo dirán, bueno, ¿y esto a mí cómo me puede afectar? Y yo te voy a pedir que me ayudes con una idea. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar una casa en una urbanización o un departamento, ¿qué debería yo fijarme en el momento en el que el constructor me ofrece este producto? Bueno, antiguamente las empresas, perdón, las casas o las urbanizaciones que no tenían acceso a la red de alcantarillado, ¿qué es lo que hacían? Hacer pozos sépticos, ¿no? Estos pozos sépticos, después de un tiempo, empezaban a generar mal olor. El agua ya no se infiltraba porque las paredes de un pozo séptico pueden recubrirse con grasas que vienen dentro de las aguas servidas, y entonces el pozo se vuelve inutilizable, hay que hacer una limpieza, hay que vaciarlo, y en realidad esa no es una forma técnica de manejar el problema de las aguas servidas ya en una urbanización, en una casa. Entiendo yo que las regulaciones ambientales están orientadas ya a que los nuevos proyectos de vivienda tengan sus propias plantas de tratamiento. Qué interesante. Y eso es a lo que hay que ir, ¿no? Quiere decir que la descarga que hace la urbanización no puede salir tal cual cuando uno hace la descarga en el baño, sino que tienen que tener un tratamiento previo. Así es. Y por ejemplo, en países como Luxemburgo, en países como Alemania, España, ya existen pequeñas plantitas de tratamiento, incluso amigables, ecológicas, sin equipos, sin motores, que tienen la función de que tú en tu casa instales un sistema biológico que te permita tratar todas tus aguas negras y grises y utilizar el agua para riego, por ejemplo, en tu propio patio, en tu propio ambiente. Entonces, esa es la tendencia ahora en el mundo, y creo que cuando uno va a adquirir una casa, tiene que ya empezar a pensar a largo plazo. Sí, porque justamente ahora con lo que estamos viviendo aquí en Quito, con todo lo que le sucede al río San Pedro, que recibe las descargas de varias quebradas y varios ríos y demás, estábamos notando que quienes hacen descargas también es el propio municipio, porque no tenemos plantas de tratamiento en Quito, por si acaso los quiteños no lo sabíamos, pero en Quito aún no contamos con plantas de tratamiento, sino que se va toda la descarga al río, ¿cierto? Así es, y ese es un problema porque, mira, las plantas de tratamiento de las grandes ciudades tienen un costo bastante elevado. Entonces es muy difícil que un municipio tenga un presupuesto para construir y desarrollar un proyecto de 900, de 1.000 millones de dólares. Pueden pasar años hasta que una ciudad como Quito tenga una planta de tratamiento que pueda dar una solución definitiva a los problemas de aguas residuales. ¿Qué es lo que creemos que es más adecuado? Que uno empiece cambiando en su propio entorno, ¿no es cierto? Que uno pueda tener en su casa, en su hacienda, en su quinta, en su conjunto, una planta de tratamiento que permita descargar dentro de las normativas sin pensar en que no, ya cuando el municipio haga la planta, entonces está solucionado el problema. Tenemos que solucionar el problema hoy, porque las grandes ciudades no tienen presupuestos para plantas grandes. Y además que también yo creo que, como nosotros decimos, todo empieza por uno mismo. Entonces empieza que en el momento en el que yo voy a trabajar con una constructora, tengo que pedirle que ellos también ya empiecen a trabajar en el tema y no haga la descarga. Pero bueno, a ver, si no es solamente eso, sino que voy a comprar un producto, ¿cómo yo podría saber si el producto que yo estoy comprando en su planta también está teniendo una planta de tratamiento para la descarga?
Bueno, mira, las empresas, las grandes empresas hoy en día que se están orientando al cuidado del medio ambiente, al cumplimiento de los 17 ODS, publican en sus páginas web qué es lo que están haciendo en ese sentido, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ser responsables con el medio ambiente y coherentes, tenemos que ser coherentes en nuestro día a día, desde nuestra casa, desde saber qué productos estamos comprando y cómo la empresa que los está desarrollando maneja, por ejemplo, en nuestro caso, sus aguas. De dónde toman el agua con la que generan el producto. Luego de generar este producto, cómo están ellos gestionando sus aguas residuales que se forman por producto de limpieza de equipos, por limpieza de las áreas de producción. ¿Qué están haciendo con eso? Entonces, nosotros siempre tenemos que escoger a aquellas empresas que están apoyando al medio ambiente y no necesariamente son empresas grandes. Hay empresas pequeñas que ya tienen una conciencia ambiental y hay que darles preferencia a ese tipo de industrias. En efecto, todas las empresas pueden tener su planta, pero ¿qué pasa si yo compro una planta y luego no sé qué hacer con eso? ¿Cómo funciona, mi querido Juanjo? Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos normalmente que sucede con las industrias, Lili? Muchas empresas no hacen una evaluación técnica de cuál es el tipo de sistema que necesitan para su industria. O sea, o probablemente hacen una evaluación en este momento, pero no lo hacen pensando en el total crecimiento que va a tener la empresa en unos años. No se proyectan a futuro para hacer esa evaluación. Pero aquí lo que hay que entender, Lili, es que primero es la persona, luego el ambiente y luego la parte económica. Así es. Y las plantas de tratamiento tienen que estar orientadas a cumplir un objetivo que es poder descargar un agua que esté dentro del cumplimiento de las regulaciones ambientales. Ese debe ser la premisa. Y para eso tiene que haber un criterio muy técnico en cuanto al diseño de la planta de tratamiento. Y lo otro que hemos visto es que hay plantas que están bien diseñadas, pero que simplemente están mal operadas. Y eso es otra cosa muy importante. Una planta de tratamiento es un ecosistema por sí solo, porque tenemos ahí seres vivos, bacterias viviendo, que son las que van a hacer la descontaminación de las aguas. Entonces, a estos seres hay que darles el ambiente adecuado para que puedan cumplir su trabajo. Y eso es parte de la operación. Entonces, una planta tiene que estar bien diseñada y tiene que estar bien operada para poder cumplir su objetivo. Pues sí, yo no sé si todos saben, pero el Distrito Federal de México se está quedando sin agua. Se está quedando sin agua y son millones de personas que van a tener que buscar una alternativa. Nosotros estamos a tiempo aún, Juan José, de ir buscando soluciones. Sí, por supuesto que sí, es el momento preciso, a pesar de que puede ser que ya sea un poquito tarde, pero tenemos que ya arrancar y ver cómo nosotros podemos, que es la visión que tiene AWT actualmente en el momento, es la de reutilizar las aguas ya tratadas en una primera fase biológica, ver cómo las podemos reutilizar para riego o incluso llegar a lo que se llama agua de uso terciario, ¿no es cierto? Aguas que puedan ser utilizadas en inodoro, en limpieza de camiones, por ejemplo, en limpieza de áreas de producción. Creo que allá debemos ir orientadas ya las empresas ecuatorianas y ese es el propósito de AWT dentro de los 17 objetivos de sostenibilidad, ¿no? Como tú sabes, a nosotros nos ven mucho desde las juntas parroquiales, desde la parte rural. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad este fin de semana de estar en La Esperanza, así como en El Cuellaje, en Imbabura, y podíamos ver cómo ellos están planeando estos nuevos proyectos que ya les sorprenderemos con lo que son, pero desde ya ver cómo van a traer el agua que va a ser utilizada y cómo va a ser utilizada el agua al final. Si nosotros vemos que desde estos pequeños lugares de la patria pueden hacerlo, también se puede hacer en una empresa dentro de la ciudad. Por supuesto que sí. Bueno, la visita en El Cuellaje fue muy interesante porque uno se da cuenta cómo la gente de las zonas rurales aprecia mucho más el valor del agua que a veces la gente que vivimos acá en la ciudad. Acá en la ciudad damos por sentado de que abrimos la llave y tenemos un agua espectacular. Pero en zonas rurales no es así. Ellos tienen deficiencia en cuanto a la calidad del agua y es por eso que son mucho más cuidadosos que nosotros. Así que fue una experiencia muy, muy linda. Yo quedé sorprendida con lo que ellos nos compartían de que el producto, a pesar de que ellos utilizaban abonos naturales y el riego era también de una manera natural con la lluvia,
el producto, cuando ellos ya fueron para hacer las certificaciones, el producto aparecía como si tuvieran fertilizantes. Entonces, es tan importante, ¿verdad?, que nosotros podamos cuidar el agua y también el agua subterránea. ¿Nos puedes hablar algo, mi querido, del agua subterránea? Porque todo el mundo piensa que el agua subterránea está súper limpia y que no hay contaminación y que la pueden usar. Bueno, todo lo que uno genera aguas de arriba afecta aguas de abajo, ¿sí? Entonces, ¿por qué un agua que en teoría debería ser totalmente limpia y utilizable viene con fertilizantes? Porque obviamente desde aguas de arriba hay muchos cultivos en donde utilizan estos fertilizantes que percolan a través del suelo y afectan a las aguas subterráneas que después más abajo alguien las está utilizando. Y es por eso siempre pensar que todo lo que yo haga va a afectar a alguien más. Somos un rompecabezas y cada piecita le va a afectar a otro. Así es, totalmente. Entonces ahí está la responsabilidad de nosotros los empresarios y los industriales. Saber que todo lo que hagamos acá les va a afectar a quienes nos están proveyendo tal vez de los productos que estamos utilizando para generar nuestro producto final. Entonces, si yo soy un empresario consciente de eso, tengo que pensar a quién estoy afectando y mejorar mis prácticas ambientales. Ahora, Juan José, como tú sabes, todo el mundo está muy alineado a los temas de los ODS, por la Agenda 2030, porque las juntas también tienen que presentar sus rendiciones de cuentas alineados. En el caso de AWT, ¿cuáles son los ODS que ustedes han identificado podrían ayudar tanto a las empresas como a las juntas parroquiales a cumplir? Bueno, el principal nuestro es el número 6, ¿no? El de agua limpia y saneamiento, ¿no? Hay una deficiencia en cuanto al tratamiento de aguas residuales mundial, peor en los países en desarrollo. Entonces ese es en el que nos hemos enfocado más y ese es en el que estamos asesorando nosotros a nuestros clientes para que se puedan cumplir. Y hay los otros como el de la vida submarina, que también es importante, ¿no? A los océanos está llegando agua con un alto contenido de nutrientes y esos nutrientes obviamente vienen por las descargas de las industrias. Estos nutrientes afectan a la vida marina, entonces también esa es nuestra responsabilidad, el de cuidar el océano y la vida submarina. Y bueno, hay otros como el de infraestructura sustentable. Nosotros, al ser constructores también de plantas de tratamiento, tenemos que asegurar que estas plantas van a ser sustentables a largo plazo. Entonces ese es otro punto en el que nos sentimos muy identificados y en el que estamos trabajando para que nuestros sistemas, nuestras plantas de tratamiento tengan una larga durabilidad. Claro, porque no es cuestión de entregar una planta y luego tú ves cómo la propia. Así es, así bueno, es. Como tú sabes, mi querido Juan José, el que se sienta en este sillón también está dispuesto a que le averigüe un poco de su vida. ¿Cómo Juan José dice también en mi parte personal, yo soy socialmente responsable? Bueno, como lo mío es el agua, me he orientado siempre a tratar en lo que más pueda el uso del agua en mi casa. Entonces, por ejemplo, al momento de ducharse, de bañarse, tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. 4 minutos, repito, 4 minutos, chicos. 4 minutos suficiente para quedar limpio. Y revisar las fugas de agua que uno tiene en la casa, porque una fuga pequeña puede generar un consumo de agua brutal, por más de que parezca que no es así. Lo otro que hicimos el otro día en la oficina conversando era que nos dábamos cuenta que nosotros comprábamos botellones de agua. Entonces fue algo tan sencillo como poner un filtro de agua, en lo que somos además expertos, claro, y dejar de utilizar el botellón, ¿no? Entonces hay muchas cosas que uno puede cambiar en su entorno inmediato y esto poco a poco se va reflejando ya en un entorno más grande. Yo te agradezco esto porque es justamente lo que nosotros les compartimos a quienes nos miran, ¿no? Que no se trata de cambiar el mundo en un día, que se trata de que pequeñas acciones, de ser consciente en cada una de las acciones que vamos tomando. Y yo quiero que ahora me cuentes de la empresa. La empresa... nosotros vemos que para que una empresa sea sostenible tiene que ser rentable. ¿Cómo ustedes han conseguido que este negocio sea rentable? Bueno, básicamente nosotros hemos implementado una técnica de llegar a nuestros clientes a través de gestión de gestiones comerciales, pero orientadas mucho al tema de responsabilidad social y ambiental.
Nosotros analizamos siempre con qué clientes trabajamos, con qué proveedores estamos trabajando, hacemos análisis de costos, hacemos comparación entre a quién le compramos. Perdón que te interrumpa, Sí. pero esto es muy importante. Quiere decir que tú sí eliges con quién te estás relacionando. Por supuesto. Tanto tu proveedor como tu cliente, para que también nuestros amigos puedan saber que el hacer las cosas bien puede ser un factor diferenciador para que empresas como la tuya les elijan. Totalmente, así es. Entonces, nosotros preferimos trabajar con empresas que estén sintonizadas con nuestra filosofía, ¿sí? Y así es como nosotros logramos ser más rentables, porque cuando nuestros proveedores son responsables, eso nos genera a nosotros una rentabilidad mayor. Bueno, yo veía que uno de tus valores es la transparencia y va justo alineada con el agua. Así ¿Qué es. es para ustedes ser transparente? ¿Va por el lado de la ética? ¿Por dónde va? Sí, va básicamente por el lado de la ética, no mentir a nuestros clientes, no ofrecer más de lo que podemos cumplir, no caer en temas relacionados con corrupción. Esa es la forma como somos nosotros transparentes, pero básicamente lo que nos gusta es decirles a nuestros clientes qué esperar con los proyectos que nosotros vamos a generar, ¿sí? Básicamente es ser transparente, es decir las cosas como son. Muy bien, como siempre les pido a los invitados, ¿hay algo que yo no te haya preguntado que te gustaría compartir? Bueno, en realidad yo lo que quiero decirles a los empresarios, a los industriales de nuestro país, es que el tema del agua es un tema muy sensible. Como tú bien dices, hay ciudades que se están ya quedando sin agua. Y yo sí creo en la filosofía de devolverle a la sociedad y al planeta todos los réditos que el generar una empresa, generar un buen producto nos puede traer económicamente. Entonces, para mí el tema del agua es básico, es importante. Les pido yo a los empresarios, a los industriales, que le pongan más atención al tema del agua. No es cuestión de tener una planta de tratamiento, es cuestión de tener un sistema que funcione, saberlo operar, y eso va a traer mucho rédito, mucha utilidad de vuelta a la empresa. Me parece excelente este llamado que tú haces porque es algo que nosotros decimos y con esto yo te agradezco que hayas participado con nosotros y también a nuestra audiencia les recuerdo nada más que el mundo lo cambias tú y también lo cambio yo. Muchas gracias.